Les comentaba el agradecimiento a Teresa y a Susana por haber generado y por haberme invitado a compartir el trabajito que se escribió en 2015. Y bueno, y me gustaría compartirlo como un ámbito de intercambio, que a mí me gusta mucho porque compartir las cosas que uno va escribiendo siempre es motivo de gusto y satisfacción, ¿no? Así que bueno, yo lo que pensaba, por eso le preguntaba a Susana y a Teresa si tenían algo organizado así como esquema, era resumir un poquito los puntos que a mí me dejó esa producción, que se llama Experiencias de Reconocimiento, y compartir lo que para mí, como lo que rescato de los puntos más significativos del trabajito, y después abramos el intercambio y compartamos, porque creo que tenemos muchos puntos en común del trabajo de escuela, que creo se relacionan con lo que vamos a enfocarnos en esta producción. Así que creo que tengo un pequeño resumen que había puesto como un borrador sobre los puntos que rescato como más significativos, y después abrimos un poco el intercambio. Un poco como encuadre, la producción se terminó de escribir a fines del año 2015, y tal cual también con otras producciones, como fueron las anteriores referidas a la temporalidad. En todas ellas, en mi caso personal, son como producidos como parte del proceso de trabajo, ya sea de las disciplinas o como parte del proceso con la tesis. En todas están de algún modo relacionadas y encadenadas como parte de etapas del proceso, pero realmente así como les diría que esta es la que más la que he vivido y la que experimento con mayor plenitud, en el sentido de pude ahí volcar la mejor síntesis de toda la etapa de la disciplina y la primera y segunda etapa con la tesis. Así que también de algún modo arrastran comprensiones de las experiencias que volqué con el tema de la temporalidad. Además, a mí las producciones internamente me ayudan mucho a poder sintetizar etapas de los procesos, ¿no? A mí me han ayudado siempre. Las vivo como parte del trabajo de escuela, y de la atmósfera que me genera esa producción, se realimenta el trabajo. Yendo puntualmente al escrito, ya más desde el punto de vista organizativo, digamos, cómo lo organicé, el escrito tiene básicamente tres partes. La primera parte, que engloba el capítulo 1, el 2 y el 3, son básicamente intentos de hacer el encuadre, ¿no? Es decir, es más bien una parte de los tres capítulos como un aspecto más teórico, más de introducción, donde el objetivo era aclarar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de experiencias de reconocimiento. Un poco intentar, por supuesto, es decir, está todo escrito en los materiales, sobre todo de apuntes de psicología, ¿no? Pero bueno, uno lo repite algunas palabras del maestro para poder encuadrar después las propias experiencias. Así que esa primer parte
tiene el objetivo de aclarar qué es una experiencia de reconocimiento y qué no es una experiencia de reconocimiento. Fundamentalmente para después poder evitar lo que a mí muchas veces me pasaba en la experiencia, que era confundir registros, ¿no? Es algo que siempre me ha... es una reflexión que me acompaña en las producciones, es intentar no confundir experiencias que tienen que ver con el entendimiento, con registros intelectuales, con comprensiones propias del trabajo interno, con ese salto que se da con las experiencias de reconocimiento. Así que esa primer parte es un encuadre teórico y bueno, después vamos a hablar un poquito más de ese, pero la segunda parte es el capítulo 4, fundamentalmente, que está se condensan 18 experiencias, 18 relatos de experiencia. Están agrupadas, las agrupé medio arbitrariamente, pero intentando hacer una relación temática, no cronológica. Es decir, son 18 experiencias rescatadas tanto de etapas de la tesis como de la etapa primarias de la disciplina, y las agrupé, algunas relacionadas con el tema de la atención, otras relacionadas con el tema de la temporalidad, otras con muchas dificultades para definir el tema, porque es una dificultad que después uno siempre se encuentra, cómo encuadrar cosas que no tienen el encuadre habitual de las experiencias habituales. Y bueno, esa es la segunda parte. Son específicamente 18 relatos de experiencia. Y la tercera parte es el capítulo, no recuerdo el número, pero es el último, que son las conclusiones. Y son 9 conclusiones que para mí, digamos, condensan una síntesis de las conclusiones más importantes, ya como diríamos la elaboración posterior al final del trabajo de la producción, ¿no? Son 9 conclusiones. Y hay 2 anexos que son simplemente los incluí porque se refieren a formas de trabajo que para mí fueron significativas, que fundamentalmente en mi caso personal son como la puerta de entrada y tiene que ver con el trabajo con atención. Bueno, entonces ese es un poco el cómo está organizada. Y después lo que pensé que podía ayudar a este encuentro, a este intercambio, era ir como comentándoles los aspectos que a mí personalmente me parecen más importantes, ahora sí, de cada parte de la producción. En la primera parte, esa que le comentaba, que estaban los 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3, en ese encuadre, hay 4 o 5 puntos que rescato como me parece importante, para mí fueron muy importantes. En el primero es reconocer al menos 3 niveles de fenómenos intelectuales o fenómenos mentales, por llamarlos de algún modo, fenómenos que tienen que ver con esa franja de trabajo que son en donde se van a incluir las experiencias de reconocimiento, y que esos 3 fenómenos mentales implican diferentes, yo los registré, no sé si implican, pero yo los registré como diferentes niveles de profundidad en el trabajo de la conciencia. Y que me fue muy importante ir aclarándolos,
para evitar esto que comentaba al comienzo de la confusión de registro, de poder saber bien, esto es una experiencia de reconocimiento, esto es otra cosa. Y esos al menos tres niveles, en mi caso yo los describo como una primera franja que podríamos llamar el entender, la más básica, que tiene que ver con el registro de completar un acto cuando uno tiene alguna inquietud. Es decir, el entender, como un ejemplo simple, tengo una palabra, tengo una palabra y necesito saber el significado. Entonces busco en el diccionario, tac, el acto se completa con ese objeto y ahí entendí qué significa la palabra X. Es un nivel donde yo entiendo algo que está, es decir, el acto se completa con su objeto, una franja, digamos, la primera. Después reconocía una segunda franja de fenómeno mental, personal, en donde ya voy un poquito más a lo profundo. Pongo como ejemplo el trabajo que hacemos en autoconocimiento, donde ya ahí hay una relación, hay una reflexión, hay una relación de datos, hay otra capa de mayor profundidad que trabaja la conciencia, donde hay relación de datos, y por ejemplo, en un trabajo biográfico, después de reflexionar, después relacionar datos con la biografía, ¡tac!, se produce una especie de, eso no sé cómo lo dirán en otros países, pero cae la ficha, por así decirlo, se encaja, es la pieza del rompecabezas que encaja internamente, y yo comprendo internamente por qué tengo tal rol o por qué compenso con tales ensueños determinadas carencias, por ejemplo. Y cómo toda mi biografía se armó en base a ciertos fenómenos biográficos y después accidentes y situaciones. Pero ahí se produce una comprensión que tiene otro nivel de profundidad. Y fíjense, por lo menos en mi caso, el registro psicofísico ya es más de todo el cuerpo, ¿no? Ya no es solamente el registro intelectual del entender, de que se completó algo con algo que encontré, sino que acá es un registro de mayor, es como que ahí está el intelecto, está la emoción y está el cuerpo, y encaja una ficha y dice, con razón yo funciono de este modo. ¿No? En mi caso, con todo el trabajo, las relaciones que se establecen en todo nuestro trabajo interno del autoconocimiento, todo lo que se hace con autoliberación, por ejemplo, a mí me dejaron siempre trabajé en ese nivel de profundidad. Ahí estamos en ese segundo nivel que lo podemos llamar comprensión. Es un nivel un poquito más profundo y se siente en todo el cuerpo. El primero se sentía sobre todo en la cabeza, ¿no? Es decir, cuando busco en el diccionario o resuelvo un cálculo matemático, depende a veces de qué cálculo matemático, pero el registro es más intelectual. En este caso es más de la psicofísica completa. Y el tercer nivel de registro en esa franja de las experiencias mentales, ya nos introducimos en el tema de la experiencia de reconocimiento, que es diferente a lo anterior, porque justamente en las experiencias de reconocimiento, en mi experiencia personal, justamente aparece esta dificultad de poder encontrar la palabra para poder describir cómo se experimenta. Creo que
habría que repetir lo que sí nos comparte en Psicología de la Imagen, en Apuntes de Psicología, donde describe esto de comprender la globalidad de la estructura conciencia-mundo, pero yendo a palabras más personales, digamos, una de las cosas que me fue pasando es ese registro de paradoja, de comprensión profunda con imposibilidad de una explicación racional, digamos, ¿no? de lo que me pasó. Generalmente, otro registro es que el registro más fuerte es que se diluye ese registro de acto-objeto que tengo habitualmente en las cosas que comprendo o las cosas que relaciono cuando se producen comprensiones, y en este caso no está ese registro de acto-objeto, sino que se registra a la conciencia integrada con el mundo. Es como si de algún modo esa estructura básica de la conciencia, acto-objeto o conciencia-mundo, más que diluirse, se integran y uno siente esa... yo lo interpreto, ya de ese modo esto es una interpretación, lo interpreto como que el yo está un poquito más corrido, entonces, o silenciado, o en proceso de silenciarse. Entonces, al no estar en el centro, ese registro habitual de acto-objeto que tiene la conciencia se diluye cuando el yo no está en ese centro. Entonces, el registro que acompaña es la conciencia no separada del mundo y el desvanecimiento del yo centralizado. Y otros registros que acompañan es una suave alegría, es decir, los registros senestésicos se desvanecen, como si los límites del cuerpo, no hay tanta presencia de los límites del cuerpo, la emoción es muy suave, y intelectualmente, por así decirlo, todo se comprende. Es como que tiene una certeza absoluta, aunque no se puede explicar. Esa paradoja es fuerte, digamos, ¿no? Y otro aspecto importante en el cual me ha sucedido con esas experiencias, es el hecho de que lo que ocurre inmediatamente después del fenómeno de experiencia de reconocimiento. Es decir, ahí estaba hablando del registro en sí, cuando lo registro, cuando lo experimento, y también es significativo el registro inmediatamente después. Es decir, cuando el registro de la experiencia de reconocimiento se va diluyendo, esa comprensión, esa conciencia que estaba unida al mundo, va volviendo a registrar de forma habitual, es decir, el pensamiento, el registro psicofísico vuelve a pensar y sentir de modo habitual, permanece una extraña sensación y agradable, extraña pero agradable, de cierto vacío, de que algo extraordinario sucedió, y en ese momento siempre me ha pasado lo mismo, habitualmente me ha pasado, el hecho de hacer esfuerzo por volver a atrapar la experiencia, es decir, por recuperar los registros en sí de la experiencia de reconocimiento, lo cual es difícil y lo cual es imposible, no sucede, ¿no? Así que solamente quedan como vestigios que se van mezclando con el
modo habitual de pensar y de sentir, pero de todos modos uno siente que las ideas, la estructuración habitual, las creencias y todo lo que inunda el modo habitual de hacer las cosas se va transformando. En algunos casos, con esas experiencias, en muchos casos, me ha surgido la necesidad de quedarme en silencio. Es decir, el silencio ha sido el paso posterior más habitual que me completa esa experiencia, al no poder mantenerla. Me quedo en silencio por un largo rato, me quedo un poco como extasiado ante la realidad que me ocurrió, en algunos casos me he puesto a escribir, y de esos casos que me he puesto a escribir han quedado algunas notas que fueron sirviendo para los 18 relatos del capítulo 4. Es decir, en la mayoría de los casos el rescate ha sido con alguna palabra o con alguna frase, o en algunos casos ha sido el silencio y sin impulso por escribir, y rescaté después, digamos, ¿no? Pero lo inmediatamente después es también algo que me resulta significativo, es esa experiencia extraña de un vacío agradable y extraño al mismo tiempo. Desde el punto de vista de la experiencia y el rescate posterior, lo que también me parece importante es rescatar y diferenciar, desde el punto de vista del trabajo de escuela, me parece importante, diferenciar la traducción del fenómeno, de la experiencia de reconocimiento, de aquello otro que es ya interpretación de la experiencia de reconocimiento. Que me parece importante que, por lo menos en mi caso, me parece importante porque eso abre mucho a la comunicación entre pares como maestros que después interpretan un mismo fenómeno o interpretamos un mismo fenómeno de distinta manera. Entonces, en el capítulo 4, cuando relato un poco esas 18 experiencias, encontramos algunas que son traducciones. Cuando digo traducción, es que intenté describir el registro y el fenómeno que observé, o que la traducción psicofísica de ese fenómeno. Es decir, en algunos simplemente pongo distensión, silencio profundo, ampliación del espacio, luminosidad, punto de luz, suave alegría, libertad. Es decir, ahí estoy básicamente intentando, del modo más descriptivo posible, describir la traducción del registro. Y lo diferencio de otros relatos en donde ya después le sumo la interpretación personal. Es decir, si yo, además de poner punto de luz, libertad y demás, pongo allí donde el universo se hace profundo y se comunica con mi interioridad, que ya estoy describiendo un paisaje, mi paisaje, es ya una interpretación de que se va como, en mi caso, esto es testimonio personal, en mi caso, esas experiencias de reconocimiento van generando un paisaje y van generando una atmósfera y un nuevo paisaje de cómo son las cosas en el universo, de cómo son las cosas en la vida,
pero ya son traducciones. Me parece importante, en mi caso personal, me gusta como diferenciar. Esto es traducción y esto es interpretación que va configurando un nuevo paisaje. Otro punto que me ayudó a diferenciar las experiencias de reconocimiento de otras experiencias también significativas es que en todas las experiencias aparece un nuevo observador. Es decir, ya no es el observador de la conciencia habitual, es de otra profundidad. Y en mi caso personal me ayuda cuando tengo ese registro de que hay un observador como una conciencia que mira la propia conciencia. En ese caso me ayuda a diferenciarlo también de otras experiencias propias de la conciencia inspirada, como son el arrebato o el éxtasis, ¿no? Que también me parece que a veces a mí me ayuda tener claro los registros de cada una de esas experiencias de conciencia inspirada y saber diferenciarlos, porque habitualmente a mí me pasaba de confundirlos, o de no tener claro cuándo era un éxtasis o cuándo era... en mi caso personal, uno de los indicadores claros que diferencian una experiencia de conciencia inspirada de otra, en el sentido de, por algún modo, clasificarla de reconocimiento o de éxtasis o de arrebato, es que en las experiencias de reconocimiento, en mi caso, siempre hay siempre está la conciencia de sí, con ese observador, una mirada, un observador que mira, pero es un observador de una, no sé cómo llamarlo, conciencia superior, no sé, pero es consciente. Eso sí es mucho más neutro, desapegado, pero hay un observador que mira a todos los fenómenos que están, no interviene, pero reconoce el nuevo paisaje de ese fenómeno en el cual está sumergida la conciencia mezclada con el mundo. Bueno, después, eso es todo un poco las cosas que me fueron dejando desde el punto de vista de la comprensión, de las experiencias de reconocimiento, las diferencias con otros tipos de fenómenos similares. Y ya tendríamos que entrar en las experiencias del capítulo 4. Ahí no hay mucho para contarles, salvo que muchas veces, y siempre, no muchas veces, siempre me pasa que después cuando uno las lee, digo, esto no fue lo que uno vivió, digamos, esa paradoja de eso es, creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos esas experiencias y las volcamos y después digo, no, pero esto no fue lo que uno experimentó, pero bueno, sabemos que es pero de todos modos esas cosas me ayudan a retomar la lectura, me ayuda a retomar la atmósfera en la cual, de la cual surgió esa experiencia. Y ahí, como les comentaba, hay algunas que son netamente intento de traducir registros y otras que tienen una característica más de interpretación del mundo, de los fenómenos o de cómo son las cosas en los espacios más profundos. Y otra cosa que también me sucede cuando
termino de hacer el capítulo 4, cuando terminaba la producción, es que los vuelvo a ir leyendo y es una cosa que la pongo en la conclusión, digo, pero, upa, acá esto es, estamos hablando siempre del mismo fenómeno, solamente que está en 18 formas distintas de describirlo, o de traducirlo, o de experimentarlo, y eso también es otra linda comprensión, digamos, porque es la certeza de que estamos, me pasa también cuando leo otras producciones de maestros, estamos siempre hablando de eso, de lo mismo, digamos, y entrando por diferentes fenómenos, diferentes experiencias, o como en este caso de las experiencias de reconocimiento, en la mayoría de los casos han sido fenómenos que han irrumpido en mi vida. No lo comenté eso, pero no es que me han sucedido buscándolos, ¿no? Sino que irrumpen en momentos en donde de algún modo suceden cosas que generan a veces por accidente y a veces intencionadamente, y el fenómeno irrumpe. Respecto puntualmente al capítulo 4, bueno, cuando la gente lo lee, creo que tendrá su experiencia de comprensión o no. A mí me produce esa particular sensación de que no he podido traducir en plenitud la experiencia, pero rescato como fenómenos más fuertes de las experiencias. Uno es el rompimiento de los registros de separatividad que da la vigilia habitual, digamos, ¿no? Es decir, en las experiencias de reconocimiento, uno de los fenómenos más fuertes que se me producen es la certeza de la interconexión de todo lo existente. Como un fenómeno de disolución, por un lado, de disolución de los límites propios de la sinestesia, pero además de un tipo de, no sé cómo decirlo, de registro de que se rompe la separatividad con los objetos, es decir, esa imagen a veces un poco que estuvo en los ensueños, que estuvo a nivel de creencia o de fenómeno de comprensión intelectual, pasa a ser un registro de interconexión. No sé si logro traducirlo, pero me ha pasado mucho con las experiencias de reconocimiento, que es cosas que tenía por el estudio de nuestra doctrina, comprendidas a nivel intelectual, es decir, comprendo, y así me gustaría que fueran las cosas, se trasladan a la experiencia. Es decir, se internalizan, y aquello que era comprensión de la doctrina pasa a ser una vivencia con sabor a certeza. Y eso que tantas veces uno había repetido, que ¿no? repetía como frase hecha, ¿no? Todo es mental, todo conciencia, mundo interconectado, todas esas cosas que estaban como frases doctrinarias en mi cabeza, pasan a un nivel como de impacto de registro de que lo estás viviendo. Y eso es
es muy fuerte en cuanto a impacto interno, ¿no? Y el registro de rompimiento de la separatividad me lleva a la certeza de nuestras prácticas a nivel de cómo es que funciona, digo, desde el punto de vista de nuestro lenguaje habitual, una experiencia de bienestar. Es decir, cómo estamos conectados, no simplemente como un acto ya de deseo que pase, sino como un registro de interconexión desde los registros de la conciencia, del doble, llamémoslo como querramos después para poder decir, bueno, ¿cómo sucede eso? Pero eso, en la experiencia de reconocimiento, ha sido de un impacto fuerte, el rompimiento de la separatividad y la interconexión entre todo lo existente. La otra comprensión que rodeó a muchos de los fenómenos es una comprensión profunda de cómo funciona la conciencia, es decir, y de la conciencia como el fenómeno evolutivo más evolutivo, y en el cual nosotros podemos operar para poder seguir evolucionando. En mi caso es el trabajo de la conciencia sobre la conciencia sobre la conciencia. Experimento que, en mi caso personal, ahí está el secreto. Y es la conciencia la que va produciendo esos saltos evolutivos que me permiten tanto subir y ir como volver y sumergirme de nuevo en lo habitual, en los ensueños cotidianos. Entonces, y es la conciencia la que produce ese salto cuando se ve a sí misma fusionada con el mundo, a cuando retrocede en la vida habitual y se entremezcla y es el yo totalmente confundido con el yo, ¿no? En esos dos polos, ¿no? Me reconozco desde la vida densa a la vida a otro tipo de fenómenos mucho más superiores y conscientes. Ese fuelle es la conciencia la que está ahí yendo y viniendo en sus diferentes formas de trabajo. Y un último punto, como fenómeno también fuerte, y que me es muy útil en la vida cotidiana y en la relación con mis amigos y con el mundo, es todas estas experiencias de reconocimiento me han ayudado mucho a diferenciar claramente, primero en mí, a veces cuando escucho a otros, pero sobre todo en mí, a diferenciar claramente cuando lo que estoy diciendo es una opinión, diferenciar lo que es una opinión personal, de lo que es una creencia, de lo que es fe en algo, a lo que me da la experiencia de reconocimiento como certeza inamovible. Entonces, reconocer esa escala me ayuda mucho en mi autocrítica y en mi reflexión de poder salirme de las opiniones, salirme de las creencias propias de los paisajes de formación, fortalecer cierta fe, pero en mi caso personal, el centro de gravedad que me tengo la certeza que es el trampolín para poder seguir creciendo, son esas certezas inamovibles que me van dejando las experiencias de reconocimiento.
Y creo que se dificulta mucho el diálogo cuando hablo desde simples opiniones que a veces se escuchan en la prensa. Digo, ¿cuántas veces uno dialoga con otros y reconoce esas discusiones propias de la experiencia versus la opinión, la repetición mecánica de otras cosas, ¿no? Pero hablando en la producción me ayudó mucho a diferenciar eso. Una cosa es una opinión, otra cosa son las creencias, otra cosa es fe, y esto de las experiencias de reconocimiento es lo único que me deja el registro de certezas que hasta ahora son inalterables. Muchas otras cosas se han ido modificando, menos las que se han ido apoyando en experiencias de reconocimiento que se fueron acumulando en todo el proceso de la disciplina y posteriormente con la tesis. Bueno, estas eran las cositas que tenía como anotadas en este borrador de resumen de la producción en sí misma. Me apasiona el tema y me conecto y podríamos hablar horas. No me pareció importante, digamos, hablar de las experiencias, de relatos, porque son 18 relatos, cada uno enfocado desde una óptica o mirada distinta, pero bueno, me parece que podemos abrir un poco el intercambio y ver qué cosas les resulta importante que pueda ampliar, no sé, lo que les parezca. Yo intenté resumir lo que consideraba los aspectos más importantes de mí, del impacto que generó en mí la producción y las conclusiones, esas 9 conclusiones que están en la última página. Así que los organizo. Espero que se haya entendido esto del resumen, y cedo el micrófono.